Ok, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de cardiología. Aquí voy a hablar un poco de falla cardíaca. Realmente falla cardíaca es un tema pues bastante complejo por el hecho de que la mayoría de las enfermedades cardiológicas, ya sea un infarto agudo del miocardio, ya sea enfermedades valvulares pues relativamente severas, ya sea hipertensión muy mal controlada, etcétera, muchas enfermedades cardiovasculares terminan en falla cardíaca. Entonces, tienen múltiples etiologías, también tiene múltiples clasificaciones y el tratamiento de la misma es pues relativamente complejo. Entonces vamos a abordar todo eso de una manera pues relativamente simple. Vamos a comenzar hablando un poquito de la etiología. Bueno, como les dije, tiene múltiples causas, pero me importa enumerar las tres más comunes. Las tres causas más comunes que van a desencadenar en falla cardíaca va a ser enfermedad coronaria, y de enfermedad coronaria, especialmente aquellos pacientes que hayan tenido un infarto agudo al miocardio. También pacientes diabéticos, diabetes mellitus puede generar una cardiopatía pues diabética. Y por otro lado, hipertensión arterial. Las tres son las etiologías más comunes que desencadenan falla cardíaca alrededor del mundo. Ahora más adelante menciono otras etiologías una vez hablamos de la clasificación. Entonces, hay dos tipos de clasificaciones. Una es si la falla es izquierda, derecha o biventricular, y la otra es la clasificación según la fracción de eyección. Vamos a comenzar hablando de según si es izquierda o derecha. Entonces para eso dibujamos el corazón. Vamos a decir que este sería el corazón. No voy a dibujar pues las válvulas porque no importa en este momento. Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho y aurícula derecha. Y entonces del ventrículo derecho, pues básicamente viaja hacia el cuerpo. Del cuerpo retorna por las venas cavas, etcétera, hacia la aurícula derecha. Del ventrículo derecho, vamos a ponerlo en azul, viaja hacia los pulmones. Y de los pulmones hacia la aurícula izquierda. Entonces, ¿cómo dividimos la etiología según si es izquierda o derecha? Vamos a poner esto más o menos un cuadrito por acá, entre si la falla es izquierda o si la falla es derecha. Ok, entonces, ¿qué sucede en falla cardíaca izquierda? En falla izquierda, el ventrículo izquierdo no bombea adecuadamente la sangre por X o Y motivo. Entonces, como el ventrículo izquierdo no bombea adecuadamente la sangre, se acumula sangre en el ventrículo izquierdo. Como se acumula sangre aquí en el ventrículo izquierdo, hay aumento de presión en el mismo ventrículo izquierdo. Por este aumento de presión hay aumento de presión retrógrado, es decir, a la aurícula le cuesta más pasar la sangre hacia el ventrículo. Como hay aumento de presión en la aurícula izquierda, entonces va a haber aumento de presión retrógrado de la aurícula izquierda y por tanto va a haber aumento de presión en las venas pulmonares y en los capilares pulmonares. Entonces, como hay aumento de presión en los mismos capilares pulmonares por las leyes de Starling, aumento de presión hidrostática, el líquido va a salir de los capilares y causar edema pulmonar. Ese va a ser el primer hallazgo y el hallazgo pues relativamente más importante de falla cardíaca izquierda. Edema pulmonar. Ahora, otras cosas que también va a tener, claro, si hay aumento de presión todo retrógrado hasta los pulmones, las arterias pulmonares también van a tener que tener más presión. Entonces, por tanto, voy a tener hipertensión pulmonar. Y otro dato adicional es que si yo meto un catéter de Swan-Ganz, eso es para medir pues, los datos hemodinámicos en general del corazón. Yo básicamente meto un catéter de Swan-Ganz, viajo hasta la aurícula derecha, ventrículo derecho y lo meto hasta enclavarlo en el pulmón. Yo mido algo que se llama presión de enclavamiento del capilar pulmonar. En inglés es PCWP. Entonces, esta presión de enclavamiento del capilar pulmonar va a estar aumentada porque eso me refleja la presión de la misma aurícula izquierda. En falla cardíaca izquierda va a haber aumento de esta presión. Esto es muy importante para otras patologías que vamos a ver pues más adelante. Eso es lo principal con falla cardíaca izquierda. Ve que el afectado en izquierda es el pulmón. Por otro lado, tenemos falla cardíaca derecha. En falla cardíaca derecha, el ventrículo derecho, por X o Y motivo, no va a poder bombear sangre. Como no puede bombear sangre, va a haber aumento de sangre aquí en el ventrículo. Por tanto, aumento de presión en el ventrículo derecho. Entonces, esta presión se va a acumular retrógradamente. Del ventrículo derecho se acumula hacia la aurícula derecha y en la aurícula derecha se acumula hacia el cuerpo. Entonces, este aumento de presión retrógrado va a ser más que todo en las venas de varias partes del cuerpo,
¿Qué es lo que me va a causar? Bueno, me va a causar principalmente edema, especialmente en sitios declives. Si los pacientes están parados, este edema va a ser más notorio en las extremidades. Entonces ponemos edema en miembros inferiores. MI de miembros inferiores. Otra cosa es que estos pacientes van a tener distensión yugular. La vena yugular va a estar distendida, aumento de presión. Entonces, distensión yugular es otro hallazgo de falla cardíaca derecha. Y adicional, en falla cardíaca derecha va a haber congestión de los órganos intraabdominales, especialmente hígado, puede un poco vaso y un poco del estómago. El que más nos interesa es el hígado, porque incluso hay un hallazgo característico que es hígado nuez moscada, que es un hallazgo en autopsia pues característico de congestión hepática, usualmente por cardiopatía o falla cardíaca derecha. Entonces vamos a hablar de congestión hepática. Adicionalmente, también podemos ver ascitis por toda esta parte de aumento de la presión intraabdominal y presión retrógrada sobre el hígado. Ponerlo como si esto amarillo fuese la parte de la ascitis. Entonces, esta es la clasificación de si la falla es izquierda o si la falla es derecha. ¿Qué pasa clínicamente? Lo que pasa clínicamente es que la falla izquierda aislada no es algo común, porque lo que pasa es que como hay aumento de presión todo retrógrado, este aumento de presión tarde o temprano llega a afectar el corazón derecho. Entonces, usualmente la falla cardíaca izquierda tarde o temprano desencadena una falla derecha. Entonces, esta parte termina siendo una falla biventricular. ¿Por qué nos importa diferenciar entre si la falla es izquierda o si es falla derecha? Porque hay ciertas patologías que pueden ser restringidos hacia el corazón derecho. ¿Como cuáles? Por mencionarles brevemente un par, por ejemplo, hipertensión pulmonar primaria va a afectar predominantemente el corazón derecho. Estenosis de la válvula pulmonar también va a afectar predominantemente el corazón derecho. O algo bien común es que un paciente tenga un tromboembolismo pulmonar y secundario a ese tromboembolismo pulmonar tenga una falla cardíaca derecha. Por eso es importante diferenciarlos. Entonces, esa es una de las clasificaciones en cuanto a falla cardíaca. Ahora vamos a la otra clasificación. La segunda clasificación es según la función sistólica o diastólica del corazón. Entonces, una es falla sistólica y la otra es falla diastólica. Otro nombre de falla sistólica es falla cardíaca con fracción de eyección, voy a poner FEBI de fracción de eyección del ventrículo izquierdo disminuida. Ese es otro nombre de falla sistólica. Y otro nombre de falla diastólica es falla cardíaca con FEBI o fracción de eyección del ventrículo izquierdo conservada, o sea, normal. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta falla, entre sistólica y diastólica? Bueno, lo que pasa es que el corazón tiene dos funciones. La primera función es contraerse para expulsar sangre hacia el cuerpo, y esa es la función sistólica del corazón. Y la otra función del corazón es relajarse en diástole para que pueda entrar sangre al corazón. Entonces esa es la función diastólica. Lo que pasa en falla sistólica es que el corazón no se contrae adecuadamente. Usualmente, la mayoría de las veces, el contexto es que, vamos a decir que este fuese un miocardio normal o un corte transversal normal de un corazón de una persona pues normal. Usualmente en falla sistólica, lo que pasa es que el corazón va a estar dilatado. O sea, el paciente o la paciente va a tener una cardiomiopatía dilatada por X o Y causas. O sea, aquí las causas de falla sistólica son, por ejemplo, enfermedad coronaria, me puede dejar una falla sistólica también con un corazón dilatado. Una cardiomiopatía dilatada, por ejemplo, por drogas, por alcohol, también me puede dejar el corazón dilatado. Las cardiomiopatías las hablamos en otras partes. Una miocarditis puede hacer que el corazón termine dilatándose y por tanto en falla sistólica también. Todas estas son causas de falla sistólica. Entonces aquí, como les dije, el corazón no se contrae adecuadamente y usualmente el corazón pues va a estar dilatado y con una fracción de eyección disminuida.
Esto es diferente de falla diastólica. ¿Qué es lo que pasa en falla diastólica? De vuelta, por comparación, un miocardio normal. En falla diastólica lo que pasa es que hay alguna enfermedad que me afecta la relajación del corazón, la diástole. Un ejemplo bastante común va a ser hipertrofia concéntrica. Esto se puede ver, por ejemplo, en presión arterial mal controlada o estenosis aórtica. Como el corazón tiene que combatir esa poscarga, se hipertrofia, se hipertrofia, se hipertrofia, se hipertrofia. Y una vez que se hipertrofia, no cabe sangre aquí. O sea, comparen la cantidad de sangre que cabe acá versus la cantidad que cabe acá. Vamos a ponerle un número. Vamos a decir que lo normal usualmente se llena con 70 y aquí se llena con 30. Entonces, o sea, la cantidad de sangre que tiene el corazón para expulsar es muy baja. Entonces, por tanto, a todo el cuerpo le llega muy poca cantidad de sangre. Entonces, aquí el corazón no se relaja adecuadamente y el corazón no necesariamente está dilatado, el tamaño es normal. Ok, entonces, ¿por qué en falla diastólica la fracción de eyección o la FEBI está conservada? Ok, para eso vuelvo al ejemplo de falla sistólica. En un corazón normal vamos a decir que el corazón se llena con 70 mililitros de sangre y este mismo corazón expulsa 45 mililitros. Ya hice previamente el cálculo, 45 entre 70 es pues como un 64%. Entonces, si el corazón, vamos a decir, se llena con 70, expulsa 45 mililitros, la fracción de eyección va a ser 64%. Nada más dividen este número entre este. Eso sería un corazón normal. En un corazón con falla sistólica, el corazón se llena con mayor cantidad porque usualmente está dilatado, vamos a decir, se llena con 100, pero de esos 100 no se contrae. Como no se contrae, entonces solo expulsa 30, por decirlo así. Si ustedes dividen 30 entre 100, la fracción de eyección sería un 30%. Entonces, usualmente en falla sistólica, porque no hay contracción, la fracción de eyección es disminuida. Pero en falla diastólica, como les había hecho en el ejemplo, vamos a decir que el corazón se llenara con 30. Esto es un número pues alternativo que me creé. Y vamos a decir que este expulsara 20. 20 entre 30 es más o menos 66%. Entonces, si yo divido este número entre este número, la FEI me ha conservado, me da un súper buen valor. Pero, o sea, imagínense, al cuerpo le están llegando solo 20 mililitros de sangre versus los 45 que le llegaban normalmente. Entonces, esa es la diferencia. Por más que la FEBI esté conservada, el corazón está fallando. Entonces, esa es la diferencia entre sistólica y diastólica. Vamos a terminar de cerrar esta tabla. Ok, entonces voy a hablar un poco de los signos y los síntomas de falla cardíaca. Esto ya lo hemos mencionado, entonces vamos a terminar de clarificarlo. Bueno, si la falla es izquierda o termina siendo pues biventricular, más que todo obviamente uno va a tener disnea. La parte de la disnea es algo que es progresivo. Comienza siendo una disnea de bastantes esfuerzos, o sea, subir bastantes las escaleras o subir 3-4 pisos, y esa disnea va progresando a medida que la enfermedad va progresando, hacer moderados esfuerzos, leves esfuerzos e incluso disnea en el momento del descanso. Algo bien característico de falla cardíaca también es ortopnea, que es disnea cuando uno está pues acostado en la cama. A veces tienen que decir que necesitan 2, 3, 4 almohadas pues para dormir. Como ya habíamos mencionado, también pueden tener edema pulmonar y otro signo diferente es disnea paroxística nocturna, que empiezan a toser en la noche y se siente pues disnéico súbitamente, agudamente en la noche. Es un poco diferente de ortopnea, pero al final es lo mismo que ya hemos estado hablando. Al examen físico probablemente oculte crépitos en estos pacientes. Usualmente estos son bivacilares y si la falla es sistólica, entonces desplazamiento del punto de máximo impulso. Otra cosa que también me apunta hacia falla sistólica o dilatación del ventrículo es tener un S3. Y adicional, si la falla es avanzada, uno tendría las extremidades frías por la falta de perfusión. Otros síntomas podrían ser nocturia, pulsus alternante. En falla derecha ya había mencionado edema en miembros inferiores, distensión yugular, congestión hepática y ascitis. Algo que también podrían tener es el reflejo hepatoyugular. El reflejo hepatoyugular es que uno presiona el hígado, entonces hay distensión de las venas yugulares. Y un último síntoma para mencionar es que los pacientes pueden tener un S4.
El S4 es un poco más de cardiopatía restrictiva o de falla diastólica. Entonces, antes de pasar al diagnóstico de falla cardíaca, quiero mencionar estas dos clasificaciones de acá. Primero, la clasificación NYHA. Esta es de New York Heart Association. Entonces, este es según los síntomas que tiene el paciente. NYHA 1, el paciente no tiene limitación de actividad física ni síntomas de falla. NYHA 2, leve limitación de actividad física. O sea, cuando sube 2 pisos de escaleras, entonces ahí es que tiene los síntomas, pero en descanso está normal. NYHA 3 es que hay marcada limitación con la actividad física, o sea, síntomas al vestirse, caminar entre cuartos y normal en descanso. Y NIHA 4 es que el paciente está encamado, o sea, disconforme con cualquier tipo de actividad física y los síntomas incluso en el reposo. Entonces, ¿de qué sirve NIHA? Es básicamente de pronóstico. En 1 es un bastante buen pronóstico y NIHA 4 ya el pronóstico es bastante bajo. Y entonces, otra clasificación que tenemos son los estadios. Estadio A, estadio B, estadio C y estadio D. Estos estadios los sacó la American Heart Association. Estos son de los del 2013. Y estos son muy, muy importantes porque estos me apuntan a tratamiento también. Es decir, dependiendo de qué estadio está la falla, entonces cómo ir el tratamiento. Ok, en el estadio A hay alto riesgo de desarrollar falla cardíaca. Son paciente hipertenso, paciente con enfermedad coronaria o diabetes mellitus, pero sin cambios estructurales o síntomas. Imagínense, tan importante es combatir la falla cardíaca desde antes que en el estadio A empiezas a manejar al paciente, más que todo con cambios de estilo de vida, para prevenir que él llegue a falla. Entonces, esto es bastante preventivo. Este es el estadio A. No hay cambio estructural en el corazón, no hay nada. O sea, no hay nada de falla. Solamente que tiene alto riesgo de que el paciente desarrolle falla. Estadio B, sí hay algo de falla. Hay algún tipo de daño estructural al corazón. El paciente tuvo un infarto, hay hipertrofia ventricular izquierda, hay dilatación del corazón, pero no hay ningún tipo de signo ni ningún tipo de síntoma de falla. El paciente no está disneico, el paciente no tiene crépito, el paciente no tiene edema, él está tranquilo. En este estadio B ya veremos que sí hay algo de tratamiento y la clasificación usualmente es NIHA 1, porque como les dije, no hay síntomas. El estadio C ya sí hay pues más síntomas. Aquí ya tenemos el daño estructural y hay signos y síntomas de falla cardíaca. Esto puede ser cualquier tipo de NIHA, del 1 al 4. Y tenemos el estadio D, que ya es falla cardíaca terminal. Esto es entre cuidados paliativos o trasplante, básicamente, y aquí no hay otras. Entonces, estas son las dos clasificaciones importantes de saber de falla. Vamos entonces al diagnóstico. ¿Cómo diagnostico una falla cardíaca? Bueno, ¿qué pensaría yo? Uno pensaría, ok, saben que le hago una radiografía de tórax, ¿no? ¿Qué quiero buscar? Quiero buscar el corazón está dilatado. Eso así como todo el mundo diagnostica falla. Pues no, ¿no? Porque una radiografía de tórax uno puede tener el corazón dilatado y ser por una efusión pericárdica, o sea que no es ni sensible ni específico para falla. Y también existe falla diastólica donde el corazón está normal. Entonces, una radiografía de tórax, o sea, si el corazón está dilatado, claro, perfecto, lo encontré. Pero si el corazón está normal, no me descarta falla. Entonces, radiografía de tórax no es diagnóstico para falla cardíaca. Otra cosa uno pensaría, bueno, un electrocardiograma, ¿no? Un electrocardiograma, ok, yo puedo encontrar hallazgos sugestivos, por ejemplo, que el paciente tenga hipertrofia ventricular izquierda, que el paciente tenga crecimiento de las aurículas, que el eje del corazón esté desviado hacia la izquierda o que el paciente tenga un bloqueo de rama, por ejemplo, pero nada de esto me dice falla. O sea, me dicen cosas eléctricas del corazón, pero no me dice falla. Entonces, ¿qué sí me dice falla? Ok, entonces aquí viene BNP o NT-proBNP. Esto es muy importante. ¿Por qué? BNP o NT-proBNP se van a dilatar cuando se distiende el corazón. Entonces, por tanto, estos van a estar bastante elevados en falla cardíaca. Incluso, por ejemplo, un nivel arriba de 500 de BNP o arriba de 1000 de NT-proBNP son bastante sugestivos de falla cardíaca. Pero lo otro que me importa mucho es que tienen un valor predictivo negativo muy alto. Muy alto. ¿Eso qué significa el valor predictivo negativo? Significa que si BNP o NT-proBNP son negativos, entonces el paciente no tiene falla cardíaca. O sea que si yo estoy en el cuarto de urgencias, entonces tengo un paciente con disnea aguda, y entonces yo digo, será falla, será algo del pulmón, etcétera, y yo le tomo un BNP, y el BNP sale negativo, no es falla, punto. Puede ser cualquier otra cosa, pero no es falla. Entonces, eso es lo importante. Y lo cuarto sería el ecocardiograma. En el ecocardiograma sí puedo evaluar todo. En el ecocardiograma puedo evaluar la función ventricular izquierda, es decir, cómo está la contracción,
si hay alguna parte dilatada o no dilatada del corazón, etcétera. Lo otro que puedo evaluar es la función diastólica del corazón. O sea que me puede decir, es una falla diastólica también. Y también me va a dar la fracción de eyección. La fracción de eyección la necesito para clasificarla si estamos hablando de una falla cardíaca con fracción de eyección disminuida, fracción de eyección borderline entre 40 y 50%. O sea, normales arriba de 50%, borderline es entre 40 y 50 y disminuida es menor a 40%. Entonces, todo esto me lo dice el ecocardiograma. Así que ese sí es lo mejor para falla cardíaca. Adicionalmente me dice otras cosas como la función valvular y si hay algo o no en el pericardio que también me ayuda a saber pues más cosas. Entonces eso es en cuanto a lo diagnóstico de falla cardíaca. Estas dos son las cosas que más me interesan y ahora vamos al tratamiento. Esta tabla habla de todo lo que es medicamentos para falla cardíaca, pero antes de los medicamentos tengo que entrar con los cambios en el estilo de vida. Entonces los cambios en el estilo de vida es lo que va primero. 1, ejercicio. Con ejercicio me refiero a ejercicio leve a moderado, definitivamente no ejercicio intenso, no quiero que los pacientes pues se decompensen. Y el ejercicio pues claramente dependiendo de la capacidad del paciente y lo que él pueda hacer. Otra cosa, cesar de fumar, cesar el consumo de alcohol y de drogas también, eso no hay ni que decirlo. Pérdida de peso, especialmente pacientes sobrepeso y obesidad, e inmunizaciones. Y otra cosa son las cosas dietéticas. En cuanto a dieta, me importa mucho que el paciente consuma menor de 2 gramos de sal por día. 2 a 3 gramos, dicen algunos, va a mantener el menor valor, pero es menor a 2 a 3 gramos de sal por día. Y menor a 1.5 litros de agua por día. Esta parte de lo del agua ya es en estadio D y todo esto otro es en estadio A. ¿Se recuerdan que cuando clasificamos falla cardíaca, el estadio A era pacientes que estaban en alto riesgo de desarrollar falla cardíaca? Bueno, lo que yo tengo que hacer es combatir los factores de riesgo con estas cosas y las comorbilidades, hipertensión, diabetes, etcétera, tratarlas y manejarlas adecuadamente. Ok, entonces hablando ya de medicamentos, llega un paciente con falla cardíaca. Entonces, los primeros dos medicamentos muy importantes son IECAS y beta bloqueadores. Ambos mejoran morbimortalidad, muy importante, mejoran morbimortalidad. Estos ya es cuando el paciente está en estadio B. Se recuerdan que había hablado de los estadios y entonces ahora teníamos estadio B donde ya tiene enfermedad estructural. Entonces está indicado primero iniciar IECAS. Entonces el paciente se va a ir adaptando a los IECAS. Lo otro es que cuando le doy los IECAS tengo que monitorear el potasio. Recuerden que los IECAS me pueden dar hipercalemia. Entonces ya cuando el paciente se estabiliza con los IECAS, entonces iniciaría ya un poquito los beta bloqueadores. El tema con los beta bloqueadores es que al principio van a deprimir la contractilidad del corazón. Claro, es parte del mecanismo de acción de los beta bloqueadores. Entonces yo tengo que tener cuidado con las dosis y comenzarlos poco a poco, suavemente, para que no desencadenar al paciente una falla cardíaca aguda, por ejemplo. Entonces, estos serían los dos primeros medicamentos y ambos son muy importantes porque mejoran bastante morbimortalidad. Si el paciente no tolera los IECAS por tos o por cualquier otro motivo, entonces los ARA también mejoran morbimortalidad. Ok, entonces ¿qué pasa si el paciente sigue sintomático o la fracción de eyección persiste estando baja? Entonces ya esto es para los estadios C de falla cardíaca. Aquí añadiría un antagonista de aldosterona, espironolactona. Si añado espironolactona, entonces otra vez vigilar, cuidado con el potasio, porque tengo dos medicamentos que me pueden causar hipercalemia, tanto los IECAS como espironolactona. Adicionalmente, en todos estos pacientes también le voy a estar dando diuréticos de asa, como por ejemplo furosemida, porque ellos probablemente se estén hinchando, tengan algo de edema pulmonar, algo de edema en miembros inferiores, y para combatir la parte del edema y el aumento del volumen, entonces le doy pues diuréticos de asa. Los diuréticos de asa no mejoran morbimortalidad. Eso es muy importante porque las preguntas les gusta enfocar esa parte. ¿Cuál mejora morbimortalidad? IECA, beta bloqueadores, espironolactona. ¿Cuál no lo mejora? Diuréticos de asa. Pero ¿qué pasa si el paciente sigue sintomático? Ya esta parte es mucho menos importante, así que la voy a mencionar pues por lo rápido. Un medicamento que se puede añadir, esto en falla cardíaca de fracción de eyección baja, sería sacubitril valsartán. Aquí yo tengo que quitar el IECA y después quitar el IECA añado sacubitril valsartán. Otro es si el ritmo sinusal al correr es mayor de 130, puedo
evaluar por terapia de resincronización cardíaca. Esto es básicamente como un marcapasos para que todo el corazón se contraiga a la vez y optimizar la función del corazón. Y otra cosa es si la frecuencia cardíaca está alta, puedo bajarla con ivabradina. Aquí el signo estaba mal. Frecuencia cardíaca mayor de 70, puedo bajar esta frecuencia con ivabradina. Realmente no le metería tanta mente a la ivabradina, pero algo sí, curioso, pero no lo van a poner en el examen por ahora, son los SGLT2. SGLT2, recuerdan que eran medicamentos de diabetes, pero últimamente, en este último año, se han dado cuenta que mejora mortalidad en falla cardíaca. Entonces, un paciente diabético y con falla cardíaca, añadirle un SGLT2. Eso sería bien importante. Si el paciente, a pesar de estas terapias, pues persiste con síntomas, no mejora, considerar digoxina, hidralazina, isosorbida de dinitrato, un dispositivo de asistencia del ventrículo izquierdo o trasplante cardíaco. Digoxina, similar a diuréticos de asa, va a mejorar los síntomas al paciente, pero no tanto la morimortalidad. Pero hidralazina, isosorbida de nitrato sí mejora un poco morimortalidad, pero ya esto es pues, menos importante saberlo. Por último, en cuanto a tratamiento, ICD, que es desfibrilador cardíaco. Lo que pasa es que los pacientes con falla cardíaca están en alto riesgo de taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Entonces, no se mueren por la misma falla, es decir, no se mueren por la misma falta de bombear sangre al corazón, sino que se mueren por un episodio de arritmia. Entonces, si el paciente tiene una fracción de eyección, FEBI, menor al 30%, o ya ha tenido una taquicardia ventricular sostenida documentada o un arresto cardíaco por una arritmia, entonces está indicado un ICD o desfibrilador cardíaco implantable. Y aquí por último el DAVI o el trasplante es en tipo D. Todos esos dispositivos que uno ve, por ejemplo, dispositivo de asistencia del ventrículo izquierdo o el balón de contrapulsación aórtica, todos son como dispositivos temporales para ir hacia el trasplante. Es decir, uno no se lo va a dar a un paciente que no está en lista de trasplante porque son dispositivos pues temporales. Básicamente solo mencionar eso en cuanto a tratamiento de falla cardíaca. Por último, vamos a hablar brevemente de falla cardíaca aguda descompensada. ¿Qué es falla cardíaca aguda descompensada? Un paciente usualmente es conocido, cardiópata, que por alguna otra enfermedad se le empeoró la falla cardíaca agudamente, súbitamente. Entonces, ¿cuáles son las causas? Usualmente hipertensión mal controlada, crisis hipertensiva, usualmente, un nuevo infarto, un tromboembolismo pulmonar, arritmias como fibrilación atrial, infecciones severas como una sepsis, por ejemplo, tuvo una infección de vías urinarias, de esa infección de vías urinarias sepsis, y esto tuvo una descompensación aguda de falla cardíaca, y causas medicamentosas, usualmente con medicamentos, es más que todo que paró de tomar los medicamentos de falla cardíaca. Y otras causas comunes serían anemia o falla renal, o incluso exceso de volumen. ¿Cómo así exceso de volumen? Exceso de volumen es que básicamente el paciente no respetó su dieta, o sea, tomó cuanta agua quiso tomar, comió cuanta sal quiso comer, acumuló volumen y entonces desarrolló una falla cardíaca aguda pues descompensada. Todos estos son factores de riesgo que desencadenan esto. Entonces, en cuanto a la misma evaluación de la falla, yo determino cómo tratarla dependiendo de este cuadrito que ven aquí. Los pacientes pueden estar o húmedos o secos y pueden estar o calientes o fríos. Si están seco o húmedo, depende de cómo yo le oculto los pulmones y cuánto edema tienen. Seco es que no tienen edema ni en miembros inferiores ni edema pulmonar. Y húmedo es que sí tienen edema pulmonar y edema en miembros inferiores. Como ven, 95% de los casos están húmedos. Y caliente o frío va a depender de la perfusión. O sea, si tiene adecuada perfusión tisular, va a estar caliente. Y si no tiene perfusión tisular, o sea, está en shock, va a estar frío. O que no vale la pena repetir signos y síntomas, laboratorios, diagnósticos, porque es lo mismo de falla cardíaca, así que vamos directo a la parte del tratamiento. 95% de los casos, como les dije, los pacientes están o calientes y húmedos o fríos y húmedos. Entonces, vamos a irnos al contexto de que el paciente está húmedo y tiene edema. Edema pulmonar, edema en miembros inferiores. ¿Cuál va a ser el manejo de una falla cardíaca aguda? Va a ser LMNOP. Todas las siglas en inglés. L de loop, o sea, furosemida. M de medicamentos. Ahorita vemos parte de esa parte de medicamentos. N de nitratos. Ahorita hablo un poquito más de lo de nitratos.
o de oxígeno, especialmente si los pacientes están hipóxicos, y P de posición, que ponerlo en una posición elevada, 30 o 45 grados. Entonces, furosemida, como ya les había mencionado, esta es para la parte de que los pacientes estén húmedos para combatir el edema. Usualmente, los pacientes que desarrollan una falla cardíaca aguda descompensada hacen un edema flash o edema pulmonar flash, o sea, se llenan los pulmones de líquido. Entonces, la mayoría de los síntomas de la disnea, taquipnea y etcétera los voy a aliviar con furosemida. Ok, medicamentos. En medicamentos es básicamente repasar qué está tomando el paciente y modificarlo dependiendo de sea el contexto. En una falla cardíaca aguda descompensada, tengo que ver los electrolitos, o sea, qué tal el paciente tiene hipercalemia, hiponatremia, etcétera, y tengo que ir suspender algunos medicamentos, IECA, espironolactona, beta bloqueadores, etcétera, dependiendo de cómo está el paciente, dependiendo de los electrolitos. Otra cosa, si el paciente está frío y húmedo y yo le tomo la presión arterial, y la presión arterial la presión arterial sistólica es menor a 90, este paciente está chocando. O sea que le tengo que quitar los beta bloqueadores, tengo que quitar los IECAs, todos los antihipertensivos, porque este paciente está chocando. En nitratos, esto va a ser en el contexto de una crisis hipertensiva. O sea, si el paciente llegó con la falla cardíaca aguda descompensada y la presión arterial por los aires, elevada, elevada. Entonces, yo para esto le doy nitroglicerina. Y por último, si el paciente está chocado, o sea, shock, presión arterial sistólica menor a 90, entonces tengo dos posibilidades. Uno es tratar de reanimarlo con líquidos, pero bueno, el problema es que si el paciente está bastante húmedo, es decir, súper edematoso, darle más líquidos no es necesariamente lo mejor. Puedo hacer un challenge con pues darle baja dosis de líquidos a ver si la presión responde a esto. Y si no responde o si empeora el edema o etcétera, o empeora los síntomas, entonces tengo que ir a los vasopresores. Usualmente uno no quiere correr a dar vasopresores, pero bueno, habría que considerar dobutamina o norepinefrina también. Entonces, en breve repaso de falla cardíaca aguda descompensada. Todos estos factores me pueden predisponer a una falla cardíaca aguda descompensada. Si el paciente está caliente y húmedo, tiene buena perfusión, pero está edematoso. ¿Cómo le quito el edema? Con furosemida. Y la parte caliente, si la presión arterial está muy elevada, la bajo con nitroglicerina. Y si por otro lado tengo un paciente frío y húmedo, de vuelta, húmedo lo bajo con furosemida. Y si está frío, tengo que ver la presión arterial. Si está chocando, entonces líquidos o glutamina y norepinefrina. Y básicamente el resto lo pueden deducir acá. Si el paciente está seco no hay que darle furosemida, pero si está caliente, nitroglicerina sí. Y si está frío y seco, de vuelta, ver la presión arterial. Si la presión arterial está menor a 90, en los que están secos sí le puedo dar más líquidos, pero también igual tener cuidado, este paciente es un paciente con falla cardíaca. Y si no responde a líquidos, vasopresores. Entonces, eso es todo en cuanto a falla cardíaca. Es bastante, pero traté de abarcar todo lo que hay que mencionar en falla cardíaca. Entonces, los veo para el siguiente video.